Bueno, comenzamos entonces, excelente. Bueno, muy bien. Antes que nada, muy buenos días nuevamente a todos, al equipo técnico. Un saludo a cada uno de ustedes. También a los senadores presentes, al senador Apuril, senador Querey, senador Enrique Riera, a todos ustedes mi agradecimiento por la participación. Y teniendo ya quórum suficiente, damos inicio a esta sesión del martes 16 de mayo del 2023, siendo las 11:45. Y ya paso directamente la palabra al director Víctor Hugo Benítez para que nos lea asuntos centrados, por favor. Gracias, presidente. El primer punto del orden del día de la fecha es el mensaje 3195, por el cual se remite el proyecto de ley del Archivo General de la Nación y el Sistema Nacional de Archivos. Este proyecto, cabe recordar que tiene origen en Cámara de Senadores, presentado por varios senadores y aprobado en fecha 6 de septiembre del 2022. El mismo fue remitido a la Cámara de Diputados, donde fue tratado y vuelve a la Cámara de Senadores con aprobación con modificaciones en sesión 12 de diciembre. Este punto tiene tratamiento para este jueves en la sesión de la Cámara de Senadores y el dictamen tiene la doctora Natalia Vidal. Adelante, por favor, doctora. Buenos días, senadores. Este proyecto de ley, como lo señaló Víctor, tiene origen en senadores, fue remitido a la Cámara de Diputados y devuelto con una aprobación con modificaciones. Ahora bien, todas las modificaciones que introdujeron fueron meramente de estilo y de forma. No hay ninguna modificación que haya sido de fondo. No obstante esto, se realizó la consulta pertinente a la mesa técnica que se había conformado para el estudio de este proyecto de ley y que está integrada por representantes de la Secretaría de la Cultura y la Biblioteca del Congreso Nacional, y ellos manifestaron su conformidad con las modificaciones de estilo y de redacción que se introdujo en la Cámara de Diputados. Y por tanto, tratándose estrictamente de modificaciones de forma y de estilo, y considerando también el parecer favorable de esta mesa técnica con la cual nosotros trabajamos cuando estuvo en la Cámara de Senadores, y nosotros introdujimos la mayoría de las modificaciones que se introdujeron en ese proyecto de ley, entonces consideramos que es favorable aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados. Muy bien. A consideración de los senadores, senador Apuril, senador Querey. La recomendación de la mesa técnica es que no se allanen las modificaciones que son de forma y estilo y no alteran en esencia el proyecto de ley. Exacto. Entonces, exacto. a consideración, si estamos de acuerdo en aceptar las modificaciones, excelente. Señor Querey, ok. Entonces, aceptado las modificaciones presentadas por la Cámara de Diputados. Siguiente punto. Siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley que reglamenta el derecho a la radicación de extranjeros, cónyuges o que hayan constituido unión de hecho con paraguayos y extranjeros, hijos de padre o madre de paraguayos, presentado por varios senadores. Este proyecto de ley tiene el dictamen la doctora Carmen Luraski. Doctora Carmen. Muy buenos días al presidente y a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. El proyecto que nos compete es con relación a reglamentar la radicación de extranjeros cónyuges o que hayan constituido unión de hecho con paraguayos y extranjeros hijos de padre o madre paraguayos. Este proyecto de ley se sustenta en un marco jurídico constitucional, tanto en los artículos 41 y 51 de la Constitución Nacional, que tienen que ver con el derecho al tránsito y a la residencia. No se puede dejar de mencionar también lo que refiere al Código Civil en cuanto al matrimonio y las uniones de hecho, porque se trata justamente de
extranjeros que se casan con paraguayos y paraguayas, en este caso, y hijos de extranjeros también, o sea, extranjeros, hijos de madre o padre paraguayo. En primer lugar, quiero hacer énfasis con relación a que este proyecto de ley se presentó en el momento en que estaba en transición la nueva ley de migraciones. La anterior ley de migraciones, la nueva 978/96, fue derogada por esta nueva ley, que establece una serie de cambios importantísimos, entre ellos que ya pasa a ser una dirección nacional, y con ella también no se introducen estos elementos tan importantes para la erradicación de los extranjeros cónyuges o que hayan tenido una unión de hecho y extranjeros hijos de padre o madre paraguayo. Este proyecto fue estudiado y revisado también por la misma Dirección General de Migraciones después, en el momento de su transición de aprobarse la nueva ley. También fue estudiado por el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, y la Comandancia de la Policía, que tiene que ver con una ley que está en vigencia con la cedulación de los extranjeros. Ahora bien, como comisión, tras la sugerencia y las singularidades de este proyecto, que es de darle visos de seguridad justamente a los extranjeros que tienen que tener una erradicación, tanto la Dirección Nacional de Migraciones como la Dirección General de Registro Civil y la Policía Nacional establecen una serie de sugerencias muy importantes para que se pueda precautelar aún más las condiciones o requisitos que deben reunir aquellos extranjeros que deben radicarse en el Paraguay. Como se puede ver en el cuadro, ¿verdad?, de acuerdo a las propuestas y sugerencias, el objeto de esta ley tiene por objeto establecer los requerimientos para acceder a la erradicación de aquellas personas extranjeras cónyuges o que hayan constituido unión de hecho con paraguayos o hijos de padre o madre paraguayo. La propuesta de la Dirección Nacional de Migraciones es que se le pueda poner la palabra permanente, justamente para precautelar y que no vengan extranjeros que tengan una serie de seguridades con relación a este derecho. También en el artículo 2 se puede ver, si se puede ir moviendo el artículo 2, bueno, persona, un poquito más arriba, por favor. Toda persona extranjera de padre o madre paraguayos que desee radicarse en territorio nacional tiene derecho a acceder a la residencia permanente previa presentación de los siguientes requisitos ante la Dirección General de Migración. Como se puede ver en varios incisos, si vamos más abajo, están de acuerdo con las especificaciones de acreditaciones, documentos de identidad del país de origen, certificado de nacimiento de origen legalizado y apostillado, certificado de antecedentes penales del país de origen, certificado de vida y residencia o factura de servicios públicos, certificado de Interpol. En este caso, en el inciso F, la Dirección Nacional de Migraciones sugiere que el certificado de antecedentes para extranjeros pedido por la Policía Nacional sea a partir de los 14 años de edad para justamente precautelar este beneficio. También, si vamos un poquito más abajo, otra sugerencia es certificados de antecedentes de la Interpol. Y la sugerencia de la Policía Nacional en cuanto a los requisitos del numeral 2 del proyecto de ley hace una observación en relación a algunos incisos como documentos del país de origen debe ser vigente, justamente para evitar que se trate de algún caso de una persona que esté bajo algún proceso penal. Certificado de vida y residencia expedido por la comisaría jurisdiccional o por el juzgado de paz. Las facturas del servicio público no tienen los nombres de las calles, no hay testigos, el extranjero puede acceder al servicio. Si solo es turista, se debe ejercer un control sobre los extranjeros no radicados. Y certificado de Interpol debe ser el certificado de antecedentes para extranjeros expedido por el Departamento de Informática de la Policía Nacional, teniendo en cuenta el Departamento de Interpol, pues no se registran antecedentes de extranjeros procesados. Es una serie de requisitos que tratan de precautelar este derecho a los extranjeros en cuanto a la radicación permanente. La presente ley no contempla cómo la autoridad administrativa va a tomar esta conducta
pero sí establece que estemos pendientes, ¿verdad? En este caso a través de la Dirección Nacional de Migraciones, de las alertas internacionales y la posibilidad de bloquear a extranjeros con dudosas conductas. Por el artículo 3 también establece una modificación importante en cuanto a los documentos. Ya excluye de lo que es la redacción del proyecto en cuanto a residencia temporal. Estamos hablando de radicación permanente. Entonces, todos esos articulados y esos incisos, todos esos artículos, esos incisos que tienen que ver con la radicación temporal, excluye la Dirección Nacional de Migraciones en su sugerencia y establece una serie de incisos que vamos a pasar a ver más abajo. Bueno, ahora sí, residencia permanente. El cónyuge extranjero podrá acceder a la residencia permanente presentando acreditación de la condición de paraguayo del cónyuge con la presentación del certificado de nacimiento con testimonio de la sentencia que le otorgue la nacionalidad paraguaya por naturalización, cédula de identidad vigente, documento de identidad vigente del país de origen del solicitante, certificado de nacimiento original legalizado y o apostillado, certificado de matrimonio visado o apostillado, certificado de reconocimiento de unión de hecho emitido por la autoridad competente, visado o apostillado en caso de no contar con documento emitido en el extranjero. Siguiendo con ese orden, también otros incisos que tienen que ver: constancia de la inscripción de la unión de hecho ante el registro civil juez de paz en caso de contar con un documento emitido en el Paraguay, certificado de antecedentes penales vigente del país de origen, legalizado y apostillado a partir de los 14 años de edad, certificado de vida y residencia o factura de servicio público a nombre del progenitor, certificado de antecedentes para extranjeros emitido por la Policía Nacional a partir de los 14 años de edad, certificados de antecedentes de la Interpol. La Policía Nacional también pretende dar erradicación permanente a las personas que presentan unión de hecho. En este caso, en el numeral del proyecto de ley hay una ventana que hay que seguir una hoja de ruta de acuerdo con la ley 2193, que veremos que más adelante de aprobarse este proyecto se va a derogar esta ley que está en vigencia, que es de la cedulación de los extranjeros en el Paraguay. También en el artículo 4 hace una modificación en cuanto a la denegación de la residencia a quienes hayan sido procesados o condenados por hechos punibles de carácter doloso cometido en el país o fuera de él, que merezcan, según las leyes de la República, la aplicación de penas privativas de libertad mayor a 2 años y quienes registren una conducta reiterante con la comisión de hechos. En este caso, lo que vamos a decir, se modifica es en el caso de que el ciudadano extranjero ya ha sido condenado en el territorio extranjero por más de 5 años, entonces le pone 3 años de pena privativa de libertad, no será beneficiario de esa ley. En este caso, ¿cuándo no va a ser beneficiario de esta ley? ¿Verdad? Cuando se habla de una pena privativa de libertad de 3 años, que es la modificación que introduce la Dirección Nacional de Migraciones. Después, también en el artículo 4 continúa: todos los documentos emitidos en el extranjero deben estar vigentes y debidamente legalizados o apostillados. Los documentos de idioma extranjero deberán ser traducidos al español por un traductor público matriculado ante la Corte Suprema de Justicia. Después, como había dicho antecedentemente, se deroga la ley 2193 que autoriza a la Policía Nacional a pedir la cédula de identidad a los extranjeros cónyuges de paraguayos y a los extranjeros hijos de padre o madre paraguayo. Esta sugerencia es que es más importante que se derogue y que concuerda con las sugerencias de los otros órganos del Estado en cuanto a que es peligroso no reglamentar bien este artículo, ya que la nueva Ley Nacional de Migración en su artículo 48 habla de erradicación permanente y es a quien le corresponde precautelar primero bajo la tutela de la erradicación de este derecho y luego que la Policía Nacional expida el certificado correspondiente. Si podemos ir un poquito más abajo, entonces la presente ley será reglamentada por el Ministerio del Interior y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Migraciones sugiere incluir a la Dirección Nacional de Migraciones, ya que es una nueva ley en vigencia,
y que reglamentará los detalles para precautelar justamente este derecho a extranjeros de cónyuges o que tengan una unión de hecho y a los hijos también a los extranjeros, hijos de paraguayos o paraguayas. Y finalmente eso se tiene que sustentar en una probanza real, sustentado de acuerdo al derecho civil de las personas que tienen la posibilidad de adquirir este derecho. Eso es todo. Excelente, muchas gracias, doctora. Bueno, consideración de los colegas. Tenemos una propuesta de algunas, ¿no es cierto?, por parte del equipo técnico. Senador Querey, ¿alguna opinión sobre este? Sí, adelante, por favor. Adelante. No, presidente, no tengo ningún cuestionamiento, ¿verdad? O sea, en realidad esto es altamente técnico, ¿verdad? Por lo tanto, porque hace a las cuestiones consulares, incluso te voy a decir, y a los reglamentos existentes dentro de lo que es el relacionamiento internacional. Por lo tanto, si los técnicos revisaron exhaustivamente todos estos puntos, por lo menos yo propongo acompañar el dictamen, ¿verdad? Excelente, gracias. Gracias, senador Grey. Senadora Puril, senador Enrique Riera, ¿una opinión sobre el proyecto de ley? Si así... A ver. Bueno, también en mi caso particular, también estoy totalmente de acuerdo en acompañar estas recomendaciones de aplicación. Okay. Senador Puril está conectado. Senador Riera. Creo que están desconectados. Víctor, si podemos corroborar, por favor. Sí, señor, ahora mismo no estamos Senadora ahí, Puril. senadora Puril. Perdón, presidente, como estoy acá en otra, se está votando algo. Sí, sí, senador, la ley que reglamenta el derecho a la erradicación de extranjeros cónyuges. Hay algunas recomendaciones que fueron presentadas por el equipo técnico de la comisión, la cual el senador Querey y yo estoy de acuerdo en aceptar eso, ¿no? Esas recomendaciones a este proyecto de ley. ¿Cómo no, presidente? Con mucho gusto aceptemos. No, le damos mi opinión. Gracias, senador. Senador. Perfecto, excelente. Una persona más, señor Víctor Hugo, para poder tener... Sí, y el senador Ledesma va a acompañar, senador, las modificaciones también propuestas. Y creo que tendríamos ya con esa... Excelente. Excelente. Entonces aprobamos con las recomendaciones presentadas por el equipo técnico. Entonces, el siguiente punto, Víctor Hugo. El siguiente punto es el mensaje del Poder Ejecutivo 512, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de fecha 4 de mayo del 2021, por el cual se remite el proyecto de ley de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19. Este es un proyecto de ley que se había planteado en el marco del COVID, en el momento de la situación epidemiológica estaba en su momento más álgido, ¿verdad? Es un proyecto de ley donde tiene por objeto establecer medidas sanitarias que deberán ser adoptadas por el Ejecutivo en el marco de la pandemia a través de la constitución de un órgano denominado Junta de Emergencia Sanitaria, ¿verdad?, como una instancia interinstitucional responsable y que tenía al propio presidente de la República como referente, ¿verdad? Y
para el cual se coloca la necesidad de emitir decretos que tengan que ver con medidas sanitarias y de regulación de infracciones, sanciones, regímenes sancionatorios, amonestaciones, ¿verdad? Todo está estipulado en el proyecto de ley, ¿verdad? Eh, Cabe mencionar que por lo menos en el estudio que hemos hecho, ¿verdad? Hoy ya hay una extemporaneidad en la propuesta legislativa, teniendo en cuenta que ya se han levantado las medidas sanitarias, el tema de COVID-19, inclusive hay un decreto presidencial donde se derogó aquel decreto que declaró de emergencia sanitaria y que la mejoría de la situación epidemiológica ya tenemos informes del propio Ministerio de Salud, ¿verdad? Por lo tanto, se considera extemporánea la aprobación del presente proyecto de ley. Se sugiere, señor senador, el rechazo del mismo y sin entrar en el fondo de la cuestión, que también, si ustedes recuerdan, este proyecto de ley ha sido bastante cuestionado en la opinión pública, ¿verdad? Por, por el tema de que se podía legislar o declarar cuestiones por decreto, inclusive incluía cuestiones penales, ¿verdad? Por lo tanto, sin entrar a fondo de la cuestión, la propuesta o la sugerencia es el rechazo y enviar al archivo, presidente. Gracias. Gracias, Víctor. Asimismo, desde fecha 4 de mayo de 2021, totalmente extemporáneo y se recomienda el rechazo. Entonces, yo estoy de acuerdo. Senador Querey, senador Apurí, no hay mucho que analizar acá en este proyecto. Excelente. Muy bien. ¿Algún otro punto, Víctor Hugo? Y con esto terminan nuestros puntos del orden del día, senador. Solamente, no sé si usted querría hacer un pequeño informe sobre nuestra visita la semana pasada a la Dirección de Justicia de la Policía Nacional en esta tarea interinstitucional que hicimos con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Donde creo que ha tenido bastante repercusión la tarea de la Comisión de Derechos Humanos. Si usted quiere, yo puedo dar un informe o, senador. Hágalo, por favor, Víctor. Hágalo, por favor. Sí, la comisión se constituyó la semana pasada en la Dirección de Justicia del Ministerio, de la Policía Nacional, acompañado de los comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y CODEUPI, con el cual ya habíamos tenido comunicaciones, ¿verdad?, sobre denuncias que habían hecho de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en el momento de la aprehensión en el marco de las movilizaciones y protestas por supuestos fraudes electorales. Y también lo que fuimos a constatar la situación ya de las personas detenidas en el caso de custodia, ya en bajo custodia del Estado paraguayo. Ahí pudimos ingresar con el presidente de la comisión, ¿verdad?, con los asesores y con los miembros del mecanismo contra la tortura, y pudimos identificar casos particulares, ¿verdad?, de indicios, ¿verdad?, de uso excesivo de la fuerza, e inclusive casos de maltrato y de posibles torturas ya en custodia de la Policía Nacional, en donde hemos constatado, ¿verdad?, en base a declaraciones de otros detenidos, inclusive en otras dependencias y inclusive en otras salas, de que había un caso muy fuerte, ¿verdad?, de un joven que ha sido golpeado por agentes policiales ya estando en custodia policial, ¿verdad? Así también pudimos identificar a adultos mayores que denunciaron que ya en instalaciones de la comisaría séptima también han sido violentados y agredidos por gente de la policía. Y también hemos identificado casos en donde denunciaban que estaban incomunicados los primeros días, falta de alimento, ¿verdad? Todo esto nos llevó finalmente a tener 2 o 3 acciones que el propio presidente de la comisión encabezó, ¿verdad? Una de ellas es la visita a la comandancia de la Policía Nacional con el propio
un comandante, ¿verdad? Fleitas, en donde ellos admitieron inclusive de que podrían haber habido excesos, ¿verdad? En el uso de la fuerza y que no descartaban ninguna posibilidad, por lo tanto ellos están ya en apertura de sumario y de investigaciones y que las responsabilidades son individuales, ¿verdad? Nosotros le recordamos que existe un manual de uso de la fuerza de la propia Policía Nacional, que es la resolución 437 del 2021, ¿verdad? Entonces, además de eso, hemos pedido los informes pertinentes a la Comandancia de la Policía Nacional para que se abran estas investigaciones. También hemos pedido informe al Ministerio Público, al Ministerio de la Defensa Pública, que cabe mencionar que fueron otras de las acciones encaradas por el presidente de la comisión, llamado a la propia Defensora General, que para el acompañamiento de todos los casos de los detenidos que están actualmente en las dependencias de la Policía Nacional, ¿verdad? Y que ya eso se constituyó. Y uno de los casos de este chico que estuvo con las costillas rotas, ya el defensor público designado logró con el juez del caso la liberación con medida, ¿verdad? Por lo tanto, eso se pudo ver. Una de las cosas también que pudimos identificar es la falta de atención médica ya posterior a los hechos, ¿verdad? De las aprehensiones, porque hubieron muchas personas con lesiones y eso nos llamó la atención también, ¿verdad? De que no se haya tenido como utilizado el protocolo mismo, ¿verdad? De atención médica independiente, profesional, ¿verdad? Fueron solamente atendidos por un enfermero de la propia policía. Por lo tanto, esas cosas nos llamó la atención, ¿verdad? Sin entrar en la cuestión de fondo de la movilización, ¿verdad? Sin embargo, el derecho a la protesta y el uso proporcional, legal de la fuerza de parte del Estado paraguayo está reglamentado y por sobre todas las cosas está garantizado en la Constitución Nacional, ¿verdad? Esas fueron las acciones que hemos hecho, presidente. Hemos recibido ya el informe del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura que hemos compartido también con los miembros de la comisión. Está en el correo, están las asistentes, los que ya cuentan con ese informe, en donde también el mecanismo, dentro de sus atribuciones, identifica estos excesos y hace recomendaciones que, como ustedes saben, tienen de carácter obligatorio para las instituciones, ¿verdad? Es un breve relato de lo que hicimos, ¿verdad? Y solamente decir que es muy cambiante porque ahora las personas que estaban detenidas están recibiendo medidas, algunas de ellas ya remitidas a penitenciaría en los casos que que son más graves, pero hay gente que está siendo liberada, así que van cambiando los números ahí de detenidos. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, Víctor. Excelente tu relato. Quiero también agregar que haciendo un seguimiento del caso, ayer estuve en contacto con la ministra Lorena Segovia, la ministra de Defensa Pública, la cual me informó de que todas aquellas personas que habían aceptado tener como abogados a defensores públicos están todos en libertad. No así algunas personas que han decidido hacerlo de manera privada, la cual no se los puede obligar a tener una defensa pública. En algunos casos todavía siguen detenidos, pero decir que luego de nuestra visita, como ya es de público conocimiento, la ministra Nos quedamos sin presi. Creo que se desconectó el presidente de la comisión. Señores senadores, si quieren hacer algún comentario mientras se conecta el presidente. Simplemente felicitarles y alentarles al trabajo que están haciendo y que hicieron en este momento, en esta situación, que por cierto
bastante delicado. Se quedó sin conexión nuestro presidente. Se quedó sin conexión, senador. Le estamos llamando a su oficina y no están pudiendo conectarse nuevamente. Bueno, estoy nomás aquí todavía, de todas maneras. ¿Sí? Sí, y por ahora ya nuestro orden del día está, hemos culminado los 3 puntos de orden del día. Este de último punto era como un informe, señores senadores, de la actividad que hizo la comisión, ¿verdad? Ah, bueno, entonces nada, terminemos nomás ya la reunión. Ya, si era un informe nomás, ya no hay nada que. Bueno, hasta luego. Ok. Gracias, Víctor, Natalia, Vivi, Leoncio, Carmen. Gracias, senador. Hasta Gracias, luego. senador. Gracias. Chao, chao, chao. Senador.